Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Alexis Erazo Soto, estudiante de la carrera de Contabilidad y Finanzas. Hoy les voy a platicar sobre mi reporte de investigación, en el cual consta de una problemática que identifiqué en mi trabajo, que fue el archivo de trámite, en el cual en este archivo se concentran carpetas administrativas y técnicas que tienen que tener un cierto orden en cuestión a su llenado de cómo se tienen que organizar. Lastimosamente, en el trabajo detecté esa problemática, ya que hubo una vez que tuvimos que realizar una auditoría interna y nos pidieron ciertos documentos en los cuales nos costó mucho trabajo encontrarlos porque estaban muy mal organizados y no eran los documentos originales, ya que en ese archivo y en esas carpetas tienen que estar los documentos originales, en específico las carpetas técnicas. Pero, como dije, esa fue la problemática principal que logré detectar, y a mi parecer creo que no debe de ser así. Entonces tuve que recurrir a un método que fue el de entrevistas con mis compañeros de área, y por lo cual, por lo mismo del COVID, no pude realizar las presenciales, pero pude llenar un formato en el cual se los mandé a mis compañeros por medio de WhatsApp. Ellos me mandaban el formato ya contestado y yo solamente recopilé la información. En esas preguntas venían si se les hacía difícil llenar las carpetas en cuestión a su orden y cómo lo pedía, los requisitos que tenían que llenarse en las carpetas, de cómo tenían que formarse. A lo cual muchos me contestaron que sí, otros que no, solamente era saber con que les hicieran una capacitación para poderlas llenar bien y hacer bien el trabajo, y otros que no, que simplemente era organizar bien la información y ya. Entonces también una de las preguntas que también venía, yo estaba ofreciendo una solución que era cómo contratar a alguien para que se encargara de revisar las carpetas y mis mismos compañeros de área llenaran bien las carpetas. Pero la mayoría prefirió tomar una capacitación, y algunos decían que también querían tomar la capacitación, pero que también era viable que alguien también las revisara. Entonces, después de analizar bastante la información, después de analizar bien las preguntas que les hice a mis compañeros, pude deducir que mis compañeros, o sea, están en toda la disposición de realizar bien su trabajo, pero como no saben, nadie les explica cómo se tiene que hacer, cada quien lo hace a su manera y cada quien lo entiende como se da a entender. Entonces, por eso hay una mala organización en cuestión del archivo. Entonces se llegó a la conclusión de que para que ese archivo esté de manera correcta, se les tenga que dar una capacitación a todos los trabajadores que se encargan de hacer esas carpetas, y que haya una persona responsable en el área que se encargue de cuidar ese archivo, ya que así estaría mucho más cuidado, más conservado, y los documentos estarían en forma, y, y así podríamos ahorrarnos bastante tiempo en cuestión, por ejemplo, en las auditorías internas que nos lleguen a hacer, y también en las externas, porque cuando son las auditorías externas es cuando más problemática hay, ya que es corredera de dónde está el documento tal, dónde se encuentra este documento, que es lo que nos pasó a nosotros cuando hicimos una auditoría interna. Y este problema ya ha persistido anteriormente, pero desde que empecé a estar en el área es uno de los problemas que ya había notado, y hemos intentado darle una solución poco a poco. Entonces, a lo cual, después de esa solución, esperamos implementarla en el trabajo donde estoy, ya que nos ayudaría bastante tanto a nosotros como a los trabajadores y en sí a toda la empresa, para evitarnos problemas, ya que si nosotros logramos hacer que este método funcione, todas las demás áreas de todo el instituto donde estoy trabajando van a poder realizarlo de manera correcta, y toda la institución va a estar
preparada para cuando se lleguen a auditorías o se necesitan algunos documentos para revisiones, etcétera. Entonces esa fue la conclusión a la que llegué. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.